epicentro político. Recordemos aquella famosa anécdota de los 3 famosos libros que Peña Nieto no pudo citar, y creo que a partir de ahí, pues sí, hay, no solamente aquí vemos a los periodistas de cultura, sino también a los periodistas políticos, ¿no? Entonces, pues es un placer para mí estar en este espacio. Gracias, Jorge. Juan María. Es un sitio de controversia también. Estaba viendo la fotografía del encuentro del día de ayer, en donde no se ven muy cómodos Javier Sicilia y el padre Solalinde, no se ven muy cómodos uno con el otro. Aparte de lo que decía Jorge, hay cierta expectación por ver a Mario Vargas Llosa después de ese encontronazo con Beatriz Gutiérrez y la respuesta que le dio en la mañanera el presidente también a Vargas Llosa. Entonces, siempre hay cosas colaterales. Yo creo que es de los grandes trabajos de la Universidad de Guadalajara. Me parece que la Feria del Libro, al ser la segunda feria más importante del mundo, estamos ante un acontecimiento muy importante y desde luego la felicitación y mucha suerte, Diego. ¿Cuándo presentas? Perdón. Buenas noches. No, a ver, esto es redondo. A ver, es que Diego Petersen, efectivamente, además de ser autor, hoy es uno de los invitados, es presentador de muchos eventos y es un hombre pues muy identificado en la Feria del Libro. Invitados todos el día 7 a las 4 de la tarde, Salón 3, vamos a presentar Mala Sangre. Pero yo diría, aparte de lo político, es una gran oportunidad para conseguir libros que no llegan a la ciudad. Es decir, literatura africana, por ejemplo, libros que solo circulan en Sudamérica o en España, y que es la oportunidad de encontrarlos, porque no los vas a encontrar en las librerías en otro momento. Entonces, aprovechen, es una fiesta esto, ¿no? Y hay que verlo como tal. Y como tal es una fiesta de la grilla, ¿eh? Sí, hay un grillerío espantoso, pero sí se discuten ideas y eso es importante. Desde luego, como el evento que comentabas ayer, que ya lo vamos a comentar un poco más adelante, pero para meternos al tema, mientras se está celebrando este evento, la Feria del Libro, sí, estamos llegando al primer año de gobierno del presidente López Obrador, ¿sí? Ha habido mucho debate, ha habido encuestas, ha habido desde luego mucho sobre el tema. Sí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué tan bien vamos? Yo quería entrar con, si les parece a ustedes, con este tema. Un primer comentario sobre este primer año del presidente López Obrador. Fíjate que yo lo que quisiera retomar son las encuestas que han salido, al menos hay 5 ejercicios que he analizado más o menos a detalle, y creo que ahí sí se ve o resaltan algunas de las agendas más importantes. Por supuesto que el nivel de aprobación del presidente se mantiene muy alto. Sí, alto. Digo, 3 grandes encuestadores coinciden en un 68% de aprobación favorable, y en el rechazo ronda entre el 35 y el 24, pero digamos hay una consistencia en los datos al respecto. Y fíjate, todas las encuestas señalan que la principal debilidad o el principal fracaso de López Obrador en este primer año, pues es la agenda de seguridad, ¿no? Eso lo piensan muchos analistas, pero la población coincide en que esa es la agenda donde el presidente no ha avanzado. Y por otro lado, el principal logro o el principal resultado que ha dado el presidente, también coincidiendo las encuestas, es en el combate a la corrupción. Claro, con menor fuerza, pero efectivamente también ahí se coincide, y también algunos resaltan el asunto del combate a la pobreza, que obviamente tiene que ver con el tema de las ayudas sociales directas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la gente en general, y por supuesto que la otra cosa es que estas encuestas dan a conocer que la fuerza electoral que mantiene López Obrador y Morena sigue siendo tremenda. O sea, hay 2 encuestas que preguntan sobre la ratificación, y el 66% afirman que votarían o por una permanencia del presidente, pero además hay un caso que es el Grupo Reforma, que pregunta la intención de voto por partido político, y el 50% prácticamente de la población votaría por Morena, y en segundo lugar se ubica muy lejanamente el PAN con un 17%, con lo cual creo que es una radiografía de tenemos un presidente que todavía la gente le está dando voto de confianza, que sí podríamos decir que hay 7 mexicanos que lo apoyan y 3 que no, digamos en términos muy gruesos, que la principal deuda de López Obrador es la seguridad y el principal logro es el combater la corrupción. Yo lo resumiría así. Es así. Juan María. Bueno, pues ayer estaba en una entrevista con una cadena de Colombia
y les decía, a nosotros no nos toca hablar bien de ellos, ni buscarles sus bondades ni sus virtudes, nos toca analizar qué es lo que está pasando. El país está pasando por una situación económica extrema, está paralizado el país y lo que pinta para 2020 es que se agrave la crisis y que entremos a crisis, que pasemos de ese estancamiento a una crisis económica. Eso es por un lado. La inseguridad, hoy estaba revisando las cifras, estamos llegando a 28,000 muertos, cuando los muertos de Calderón fueron menos de 3,000. Los muertos de Peña Nieto fueron menos de 1,000 en su primer año de gobierno. Es decir, se está multiplicando de una manera desastrosa y como lo hemos dicho, yo lo he dicho en varias ocasiones en el programa, los delitos de alto impacto van a la alza, los delitos patrimoniales están a la alza, es decir, en materia de seguridad, aquello que prometió como candidato, que en 6 meses lo resolvía, ya no lo pospuso, ya lo difirió para 1 año. Y la otra parte de lo que decía Jorge, el combate a la pobreza, pues no le están dando el dinero a los viejitos, el dinero no está llegando. El caso de los jóvenes, la mayoría de las empresas te dicen que los jóvenes quieren ir por el dinero, pero no quieren ir a aprender, y que el resultado anda en el 4% de efectividad en este programa. Entonces yo no veo ningún combate a la pobreza porque no se está logrando que los programas sociales estén logrando ese avance que se hubiera buscado. Con respecto a la corrupción, bueno, un presidente que miente 67 veces todos los días, yo creo que no es muy honesto, y un presidente que está mintiendo 15,000 veces, más de 15,000 veces en 1 año, más que Donald Trump, eso ya es hablar en mucho. ¿Qué ha pasado con el director de la Comisión Federal de Electricidad? O sea, a los propios no se les exige, no se les investiga. Y vemos cómo a Rosario Robles, inocente o culpable, se le tiene el pie encima. Es decir, yo no soy tan optimista del cambio que se estaba procurando con López Obrador y el cambio que él había procurado. Bien. Por el contrario, lo que sí puedo anticipar es esa erosión que están sufriendo las instituciones también, Raúl. Bueno, déjanos también pasar el micrófono a Diego Petersen. A ver, yo diría dos cosas. Uno, creo que la gran virtud de López Obrador es que rompió una inercia destructiva en el país, y el país estaba con un mal humor social creciente, y gracias a la esperanza que significa López Obrador, no tenemos una situación como la de Chile o la de Colombia. Es decir, creo que ahí hay una parte muy positiva que hay que entender, que simplemente el rompimiento y el cambio de narrativa ya en sí mismo fue muy positivo en el triunfo de López Obrador. El segundo elemento es que creo que sí hay un cambio en la forma, digamos, en que el gobierno se comporta. Si ya no vemos los camionetones, ya no vemos ese tipo austeridad, se nota en el presidente. Que sí ha venido permeando, por supuesto, que hay mucho más rollo de lo real, pero hoy nunca pudimos vender el maldito avión, ¿no? Ahí sigue empolvado 1 año después, pero sí hay un cambio en la actitud en ese sentido. Esa sería la parte positiva. Me parece muy grave, efectivamente, el tema de seguridad está no mal, fatal, y como bien dijo Cecilia ayer, el problema es que no hay política, hay una idea de que con la Guardia Nacional se resuelve todo, pero no hay una política clara de seguridad. Una estrategia que muy mala en materia económica, ¿no? Es decir, el presidente insiste que ya cambiar el término de crecimiento a desarrollo. El problema es que sin crecimiento no va a haber desarrollo, Es decir, puede repartir digamos, más el dinero. Que hay un dato muy interesante que el mismo presidente no lo ha destacado, y que es que la masa salarial agregada creció 6% con respecto al año pasado. Esto es importantísimo porque eso es dinero en manos de los trabajadores. Y eso creo que de lo económico es lo único rescatable, y curiosamente lo que no se presume. Yo resumiré que tenemos un presidente con una alta popularidad y mucha fuerza todavía, ¿no? Un gobierno muy mediocre, creo que el gobierno es malo, ¿sí? Hay muchos funcionarios que no están dando el ancho, un discurso ya desgastado en las mañaneras, y ya empieza a haber un gran desgaste, una economía parada, una seguridad en crisis, pero un pueblo con esperanza todavía. Y creo que mientras eso se mantenga, un presidente fuerte y un pueblo con esperanza, hay chance de que lo demás haya cambios. Pide el presidente 1 año más
para consolidar la cuarta transformación. O la y el año que entra va a pedir otro, no te preocupes. Sí. Debería de pedir los 6 de una vez. A ver, pero me parece que hay una obsesión ahí del presidente, es decir, para que no regresen los neoliberales y los conservadores. O sea, un año más para afianzar la transformación. Sí, no solamente en seguridad, lo entiendo yo en términos generales, ¿no? No, fíjate que yo, sí creo que el segundo año es clave por 2 razones. La primera es que es su primera gran oportunidad de plantear un ajuste en el equipo. Yo coincido con lo que decía Diego de que tiene un gabinete bastante malito. Digo, sí sacaría algunos 2 o 3 secretarios que yo creo que hacen bien su labor. Sí, a ver, Marcelo lo hace bien, Herrera lo hace bien. Sí, creo Toledo que, también lo hace bien. No, yo creo que Toledo está perdido. No, yo creo que sí lo hace bien. ¿El de Semarnat? Sí, bueno, ahí podríamos discutirlo, pero para mí lo hace bien. Pero podríamos decir, pero hay otros que, pues, estoy pensando en Olga Sánchez Cordero, que yo creo que su ciclo ya Sánchez Florero. Sí, por ejemplo. Durazo. Durazo, por supuesto. Rocío Nale, o sea, todos los que tienen que ver con el sector energético también. Jiménez Espriu también me parece que es alguien que ya terminó su ciclo. Y precisamente el inicio de segundo año es un buen momento y un momento donde la gente se puede ir bien, para decir, vamos a hacer ajustes al equipo, ¿no? Vamos a decir, este señor ya hizo lo que tenía que hacer. No creo que lo haga, pero sería el momento más adecuado. Y la segunda es que ahora sí, ya el presidente, creo que su discurso de justificar los errores con el pasado va a ser cada vez menos efectivo. Ahora sí ya no va a haber, digamos, tanta gracia al respecto, ¿no? En el tema de violencia, por ejemplo, a ver, vuelve a sacar el tema Calderón y los anteriores, o sea, ¿en qué momento ya sea es responsable de él? Yo creo que cuando vea que no le sirve, yo creo que ya no le va a empezar a servir, porque ahora sí ya no hay, digamos, obviamente el problema sigue, pero ya se supondría que este gobierno ya agarró las riendas del país, digo, sería gravísimo que eso no sucediera, ¿no? A ver, si hablamos de los muertos de Calderón, que es una gran falacia, porque los muertos nuestros, ¿no? Son la gente, y no son los que se matan entre ellos, ¿no? Sino medir los muertos, digamos, decir de quién son, me parece que siempre ha sido absurdo. Pero si este gobierno llegó ahí, hablando de los muertos de Peña y los de Calderón, desde el primer día son suyos, ¿eh? Los 28,000 son suyos completitos. Así y es responsable de cada uno de ellos. Y también es responsable de no haber investigado a ninguno, ¿eh? Es decir, igual que sí me parece que, digamos, el problema es, digamos, cómo se incrementó con Calderón el número de muertos el primer año es el mejor, ¿sí? Lo de Calderón el peor es el cuarto, ¿sí? Calderón no mejoró la seguridad llegando, la empeoró. ¿Sí? Sí. Vamos a ver si la mejora. Las tendencias crecieron a partir de 2007. Por cierto, nunca hemos tenido 1,000 muertos en un año, ¿eh? Ojalá, eran como 10,000. Fueron 3,000 con Calderón el primer año. No, muchos más. No lo traigo exacto, pero son más. Si a ver, da igual, nosotros, tengo el dato fresco porque 9,000. Sí. 9,000 muertos en el primer año de Calderón. ¿Sí? Es dato. En el 2007 sí hubo una pequeña caída, pero de ahí en adelante ha sido puro arriba. Tuvimos una pequeña caída con Peña Nieto, también hubo una pequeña caída 2015. Que empieza con Calderón al final, en el 2011 empieza a caer 15, 16, y vuelve 11, 12, 13, y en el 15 se vuelve a levantar. Bien, ahora, si quieren, luego de la pausa, pero la dejo en el aire. O sea, ¿qué en cuestión económica? ¿Qué esperamos para el próximo año? ¿Qué esperamos para el 2020? No. Déjame ir a una pausa y regresamos de inmediato. Cinépolis cambió. Todos cambiamos. Cambió su lugar en el mundo. También cómo lo vemos y la forma en la que hablamos. Cinépolis dejó de ser el lugar donde veníamos a ver y escuchar para ser el lugar donde venimos a vivir. Todo cambió y todos cambiamos. Él, ella, el cambio está aquí y también ahí.
Y como a partir de hoy vamos a entrar a un nuevo cine, Cinépolis nos quiere dar la bienvenida. Bienvenidos al nuevo Cinépolis. Este sábado, viajemos hasta la punta de estas montañas con una vista única, los Alpes. Descubre algunas estructuras rodeadas de naturaleza, desde lo tradicional hasta lo moderno. Arquitectura en las montañas, sábado 8 de la mañana y 2 de la tarde, en TVC. El evento donde se encuentran los mejores autores de habla hispana del mundo en un solo lugar. Feria Internacional del Libro Guadalajara. No te pierdas la cobertura con entrevistas, cápsulas y todo lo acontecido en esta fiesta literaria más importante del año. Desde la FIL en Guadalajara, lunes, martes, miércoles y jueves, 1 de la tarde, en TVC. Para conocer bien los temas del momento, solo en un programa. El secuestro en México es un abuso para muchos. A fondo, martes 10:32 de la noche, en TVC. A ver, ¿qué esperamos para el 2020 en economía? O sea, ¿cuál es el camino que ustedes como analistas observan de lo que debería ser y lo que va a pasar? A ver, lo que debería de ser en términos de seguridad es cambiarlas, bueno, más bien tener estrategia de seguridad. Eso tendría que pasar y eso por supuesto que pasa por el cambio de Alfonso Durazo y por supuesto que ver qué está pasando con la Guardia Nacional. Para mí eso tendría que ser. La verdad es que veo a un presidente que no está viendo, reconoce el problema, pero no está reconociendo que la estrategia está fallando. Para mí ese es el problema. A lo mejor, si vemos esta tendencia que se está agravando, como ya decían, probablemente a medio año empiece a rectificar. Pero ya sí, de inicio 2020 no lo veo, tendría que hacerlo, pero no lo veo. Y en términos económicos, yo sí creo que vamos a tener un año también igual de plano. O sea, sin crecimiento económico, que por supuesto ahí el problema, y lo decíamos en otro programa, es que pues las necesidades económicas crecen. O sea, ojalá el crecimiento cero mantiene las cosas igual solo si no hubiera más mexicanos en este país. Sin embargo, efectivamente las demandas de trabajo, la demanda de servicios sigue creciendo y por supuesto yo veo eso porque la apuesta única que yo veo en economía, que es el Plan Nacional de Infraestructura, en realidad va a empezar a dejar dinero, si es que funciona bien, hasta mediados finales del año que entra. Entonces yo no soy optimista al respecto, creo que vamos a tener otra vez un año plano en ese sentido. En materia de inseguridad, yo creo que lo que podemos observar primero es que se tenga Guardia Nacional, porque no hay Guardia Nacional, sigue habiendo una división de Policía Federal. ¿Has visto los sí, los he visto convoys? algunos convoys por ahí, pero sigue sin conformarse la Guardia Nacional. Sí, no se siente, pues, no se siente, no sé si en la frontera no vayas lejos. En la sur. En el caso del operativo de Culiacán, pues ahí lo vimos. Llegó la Policía Federal, llegó el efectivo del Ejército, es decir, sigue sin conformarse una Guardia Nacional. Y en la parte económica, pues simplemente hay que revisar el presupuesto. El presupuesto te está hablando de que no habrá manera de lograr un crecimiento más allá del 1%, ni creo que llegue al 1%, así lo están advirtiendo en términos generales los analistas, y creo que el presupuesto deja mucho que desear para pensar en un mayor desarrollo. A ver, yo diría, en seguridad no va a mejorar, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues el resultado esperado es más o menos el mismo. Es decir, se confunde la Guardia Nacional con tener una estrategia. Y no es lo mismo hacer una policía que una estrategia. La estrategia requiere un montón de cosas que no se están haciendo. Y que es lo que exige Sicilia. Es decir, a ver, la estrategia implica, por ejemplo, que haya Estado de Derecho. Y ahí no se ha hecho absolutamente nada. Como ya somos buenos, ya todo lo demás no importa. Ese discursito creo que se va a venir cayendo. En materia económica, lo que coinciden los expertos es que uno, el plan de infraestructura, mientras no toque el sector energético, no hay manera de que crezca. Porque lo que se presentó, yo hice el análisis del de Jalisco,
en realidad es lo que ya estaba. Ya estaba, a ver, la carretera de Varas a Vallarta. Sí, pues es darle dinero a lo que ya se le tenía que haber dado dinero, ¿no? Y quiere inversión privada que simplemente dice, sígale, carnales, sí, la van a seguir, ¿no? Salvo los 2 acueductos que se supone que se van a licitar para distribuir aire porque no hay presa. Pero bueno, ese es otro tema. En materia económica, el otro gran tema es que sí hay un círculo perverso que hay que romper. Y hay una gran esperanza en que el TEMEC nos va a sacar de ese círculo perverso. ¿Sí? Y el TEMEC hoy lo vemos cada vez está más lejano. La semana pasada había mucha emoción de que Pelosi les había dicho que pasando el Thanksgiving, es decir, esta semana se abría la ventana de oportunidad. Y esta semana lo que vino fue la presión de los sindicatos otra vez, la reacción de México, ¿no? Que es lo que tenemos el día de hoy. Entonces yo creo que va a ser un año muy complicado, que está en la estimación, está en 1% ya, ¿sí? Entre 1 y 2, los más optimistas, pero ya está en 1 las estimaciones, con el riesgo de que siga bajando, porque la estimación ha bajado cada trimestre consistentemente desde 2018. O sea, eso no empieza con empieza con la cancelación del aeropuerto, en algunos, o empieza con Peña, pero la estimación ha venido bajando consistentemente. Entonces, lo más probable es que en marzo la estimación esté todavía más abajo. Riesgos fuertes, sí, de que haya una crisis, digamos, en el tipo de cambio, que hasta ahorita ha sostenido, digamos, y que lo presume el presidente. Cierta estabilidad, pero que también es lo que impide el crecimiento. Hay que bajar la tasa, no quieren bajar la tasa para que no se vaya el tipo de cambio. Entonces, estamos en un círculo que tiene que romper con acciones mucho más agresivas, anticíclicas, que no las están haciendo. Y no se ven. La relación México-Estados Unidos, ya lo tocaste, el TECMEC y esto que de alguna forma, el mensaje que da el presidente el domingo es de agradecimiento y que el presidente Trump ha sido, entiende, o sea, como que hay una comunión en muchas cosas. ¿Cómo lo ven? Esto acaba en febrero, que empieza la campaña. Sí. Vamos a hacer la piñata. De febrero a noviembre. Juan María es el que mejor conoce este tema, pero a partir de febrero volvemos a hacer la piñata de la elección con consecuencias graves, creo yo, para México. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, también Juan María es el más versado en estos temas, pero yo también coincido que ya el tema de México, la agenda México-Estados Unidos va a entrar en lógica electoral y por supuesto que en esa perspectiva lo que Trump piensa que le da más réditos es pelearse con este país. Entonces yo creo que vamos a tener también un año bastante difícil en términos de la relación bilateral, Trump apretando el tema migratorio, no concediendo el tema del TEMEC y a lo mejor jugando con esta fantasía de a ver si los cárteles son nombrados terroristas y entonces entran a jugar con el asunto de la intervención militar, ¿no? Lo primero, decir que el enfrentamiento no va a ser nada más de Trump. Los demócratas también están ya con una posición de defensa de los sindicatos. Entonces, como podemos observar, va a ser muy difícil que avance la revisión del Tratado de Libre Comercio porque no se van a pelear en este momento los demócratas con los Teamsters porque son los sindicatos que tienen muchos votos. En el caso de Donald Trump, primero vamos viendo si libra el juicio político y cómo lo puede librar. O cómo sale, ¿va? Cómo sale. La verdad es que lo libre, pero va a salir muy golpeado. Incluso vamos a ver si es el candidato republicano, porque tampoco es el 100% de posibilidades de que sea el candidato republicano ante estas circunstancias que están presentando. Y luego ver quién será el candidato demócrata, porque tampoco los demócratas han tratado bien a México, tampoco ni se puede decir que Obama fue el gran amigo de México, no. ni que sean defensores de México, ¿no? A ver, yo nada más agregaría una cosa que sí creo que es importante, es decir, en el caso de que no se ratifique el TEMEC antes de febrero, es decir, hay otra si no es esta semana, no es de aquí al día 10, que ya el Congreso de Estados Unidos se abre otra ventana de oportunidad en enero, ¿no? Y si no, todo el mundo coincide que si llega a febrero, ya valió Wilson. Si llegamos a febrero sin TEMEC, la pregunta es ¿qué va a hacer Trump? Tiene dos opciones. Mantiene el tratado como está, el NAFTA, con lo cual va a la elección habiendo incumplido uno de sus grandes promesas, decir que México abusaba de Estados Unidos y que había que cambiar el tratado, ¿sí? Y si lo cancela, ¿cuál es el efecto? No solo para México, sino para muchos estados republicanos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay mucho incentivo para los demócratas de no aprobar el tratado, ¿no? Es decir, y eso es lo que es gravísimo. Es decir,
aunque Pelosi manda mensajes positivos, ¿sí? El incentivo político real es a no aprobarlo. Es que la política exterior de Estados Unidos se convierte en política interior y entonces las claves de entendimiento son otras. Ese es el gran tema y entonces vamos a estar en medio de una elección, yo creo que muy dura en Estados Unidos, muy competida, claro, con muchos, digamos, yo no había visto un proceso electoral en aquel país con estos componentes tan polarizantes también. Y desafortunadamente la agenda México-Estados Unidos va a estar en medio de ese debate. Sí, nos quedamos atorados en medio de la campaña estadounidense. Para terminar con este bloque, rápidamente un comentario sobre las marchas de oposición, la de México, la de Guadalajara y otras ciudades. Un breve comentario sobre, ¿tuvieron impacto? Nadie habla de ellas. A ver, la primera virtud es que han ido creciendo, son un poco más grandes, o sea, la primera fue muy chiquita, la segunda muy medianita y esta ya más o menos se alcanzaba a ver. 2, son muy plurales, ¿sí? Para bien y para mal, porque se confunde mucho el mensaje. Estaba el mensaje de los Levarón junto con la señora Fifi, que salió en redes, o el del no al comunismo, que quién sabe de qué cajón sacó ese letrero. Sí, era una amalgama interesante. Sin embargo, yo creo que lo que muestra es que la oposición es chile, mole y pozole, ¿sí? Y que es capaz todavía de moverse, pero no de pensar. Yo digo que es una oposición todavía que está en grado zombie, ¿no? Sí se mueve, pero no tiene el cerebro activado. Juan María. Yo creo que la marcha, además de que fue más nutrida, también habrá que decir que es una tendencia mundial, de que los partidos políticos y las oposiciones no se están viendo. No se está viendo en Chile, no se está viendo en Colombia, no se está viendo en ningún país en donde se están dando estas movilizaciones. Por lo tanto, es la sociedad la que está saliendo a protestar, a manifestarse, y son las asociaciones disfrazados de ciudadanos, diría el presidente, lo cual es un absurdo bestial, ¿eh? Total, ¿no? Y además el PAN se subió a la marcha, pero sin tener una influencia o un impacto más allá de que sus personajes estaban presentes. Yo creo que en este caso son las asociaciones civiles que se están mostrando cada vez con un mayor músculo, ¿no? Fíjate que yo creo que hay que celebrar que la gente salga a la calle, sea por una razón u otra, es decir, que más allá de las redes, ¿no? Más allá de las redes, que la gente se manifieste. Yo creo que es parte de una democracia sólida y creo que ese sentido de que haya quien salga a la calle a apoyar o a criticar al presidente me parece completamente loable e incluso deseable. A mí la parte que me preocupa es que en ambos espacios tú ves expresiones de clasismo, de racismo, obviamente muchísima desinformación, que esas no ayudan, no abonan, no hacen que estas manifestaciones trasciendan a un debate público más amplio y que nos quedemos en ese tipo de descalificaciones que ahí sí creo que no nos ayudan al debate ni a la construcción de unidad en el país, ¿no? Bien, hacemos una pausa. Gracias a quienes nos ven en TVC, seguimos en Megacanal a nivel nacional. Cien palabras de Eduardo Campos. ¿Qué tal? A lo largo de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones repetir la frase: a mí no me comparen que no somos iguales. Esto en referencia a de cómo actuaban y se conducían los gobiernos anteriores. Y bueno, precisamente de eso es que es importante hacer una referencia. Él fue electo para dirigir este país, como él dijo, de manera diferente. Entonces me pregunto, ¿por qué las imposiciones está actuando exactamente igual a como lo hacían los anteriores presidentes? Solo 2 ejemplos de ello. Mire, Rosario Piedra Ibarra, a pesar de no cumplir con los requisitos y no tener experiencia alguna, fue electa como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y Ángel Carrizales, ex integrante del Cuerpo Presidencial de Ayudantía, ahora dirige la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental. ¿Qué tal? En Mega Noticias somos claros. Nadie nos dice qué decir y menos cómo comunicarlo. Informar es nuestra pasión. Nuestro único compromiso es con usted.
Mega Noticias, el valor de la verdad. Hola TV, en Mega Cable. ¿Tú que ya cuentas con XView, ya sabes que tienes acceso a toda nuestra sección VOD? Disfruta de 8,000 horas de series completas, películas infantiles y mucho más. Ahora VOD está disponible en todos nuestros paquetes XView y es para ti. Disfruta de este beneficio exclusivo. ¿Aún no tienes XView? ¡Contrata ya! Ahora sí, ya se armó. Conmigo, Mega 4.5G, la nueva red de telefonía móvil en México. Te voy a dar más datos en tu celular que nadie. Dejarás de contar minutos y aumentará tu velocidad en casa. Sin pagar más. Todo esto en planes desde 200 pesos al mes. Con Mega 4.5G de Mega Cable, ya se armó. Bienvenidos a Para Empezar el Día. Soy Anaís Ávila, en el municipio de Aguililla, en donde lamentablemente 13 la situación y problemas. Presentarle en este espacio un servicio social por si usted puede ayudar. Música, bohemia, poesía y un toque de humor. Otra noche con ustedes por Mega Canal. Hola, Alejandra. ¿Qué haces? No se puede trabajar tanto. Te dejo esta carta porque hay algo que me duele en especial no haberte contado. Quiero hacerlo todo contigo. Por eso te escribo como eligen los cobardes. Dime, amor. Me gustaría tener un hijo contigo. Sí. Para que no pienses que en ningún momento de estos años he dejado de quererte a ti. Yo amaba a Oscar. Simplemente Y él nos amaba a las dos. no supe dejar de querer. Hay muchos lugares donde puedes pagar tus servicios Megacable. Nuestras sucursales, claro. Bancos, tiendas de conveniencia, supermercados y tu computadora. Pero solo hay un número telefónico para hacer tus pagos. Tu número local más 690-0000. No te dejes engañar. Aprovecha nuestras numerosas opciones y no te desconectes. Megacable. En Megacable nos hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que buscas cada día. Internet hasta 20 megas, XView HD, 2 meses de HBO Max y Fox Premium y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. Porque vivimos en tu mundo. Megacable. Hay dos temas que creo que vale la pena resaltar y tocar. Uno de ellos es el discurso del gobernador Enrique Alfaro en la inauguración de la FIL el sábado pasado, y voy a citar dos frases que me parece que son fundamentales. Una de ellas dice: no podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro se debe construir desde el respeto de quienes piensan distinto, dice el gobernador Alfaro en la inauguración de la FIL. ¿Por qué en la FIL? ¿Aprovechó el foro? ¿Medios? ¿Presencia? Sí. A ver, sin duda es el foro más importante para un discurso así, porque está lleno de prensa nacional y prensa internacional, ¿no? O sea, los reflectores del círculo rojo están ahí, ¿no? Yo creo que aprovechó el espacio y está bien haber aprovechado el espacio. Lo que es curioso es, digamos, que esté planteando exigiendo y pidiendo un respeto que él suele no conceder. Es decir, si algo ha caracterizado a Enrique Alfaro este primer año es la ríspida relación con la prensa y la poca tolerancia a la crítica, ¿no? Es decir, yo creo que eso lo ha caracterizado mucho. Y entonces aquí hay dos opciones: o está pensando en un cambio para el segundo año y de cara al 21 cambiar esa forma de relación, o simplemente está lanzando una pelota para México para hacerse lucir, cuando claramente aquí nadie se la creyó, ¿eh?
A ver. No, fíjate que, bueno, a mí me parece un discurso completamente innecesario por el momento político presente, porque, ojo, también Alfaro va a entrar a su segundo año donde uno esperaría que avance en términos de resultados, de infraestructura, de proyectos. Y para eso lo que necesita es administración pública y colaboración. ¿Eso qué significa? Que es el momento quizá más propicio para establecer una relación de colaboración con el presidente, porque varios de estos grandes proyectos del Estado... Pero ya lo habían mandado la goma con el presupuesto. Sí, pero de todos modos, por ejemplo, yo creo que tiene que ver eso, ¿no? línea 3, o sea, la tienen que terminar. Y eso, el que va a pagar el costo político es Alfaro. Y finalmente hay algunos proyectos comprometidos en la Plan Nacional de Infraestructura, que por supuesto que son sumamente relevantes. Hablando solamente del tema de Libramiento a Vallarta, yo digo, si tienes eso en puerta y con el año 2000, además con el tema Peribús, ¿para qué te peleas? O sea, me parece un contrasentido completo del gobernador y un discurso completamente innecesario para este momento, y que yo sí creo que de repente hay arenas nacionales que le dicen, pues ándale tú, aviéntate en contra de López Obrador, porque nadie le está haciendo cosquillas, pero me parece que es caer en una treta y en una tentación no necesaria para este estado. A mí me gustó el momento en que el gobernador plantea 3 escenarios, los cuales dice sí, con la federación o con el presidente hay que estar en materia económica, pero tampoco hay que estar con las manos dobladas. Yo creo que Enrique Alfaro tenía que recuperar el terreno nacional que ha perdido, y este era un escenario en el cual podía manifestarse, podía mostrarse. Yo no sé si está pensando en el 21 o en el 24, pero era un escenario propicio. El mensaje llegó a donde tenía que llegar, porque la Secretaría de Cultura ni siquiera se puso de pie, ni siquiera le dio la mano en respuesta natural de cortesía después de dar un discurso. Sí, en un claro ejemplo de lo que estaba diciendo Alfaro de intolerancia, ¿no? A la crítica. O sea, creo que ahí gana Alfaro cuando la secretaria, en un error gravísimo, no hace el espaviento, ¿no? Y avienta el rebozazo, literalmente, ¿no? Ahora, lo que pasa es que aquí otro elemento que yo creo que hay que considerar es, a ver, el gobernador está en un momento muy complicado porque él empieza peleándose con el presidente, le va muy mal, ¿sí? Con el huachicol, le ponen una de perro bailarín, cambia la estrategia, el 14 de febrero decide ir a abrazos, no ramalazos, ¿no? Y se ponen ahí, se toman la foto juntos. Y tampoco le resulta la estrategia, porque al final el presupuesto no se refleja nada. Sí, que era lo esperado. Yo creo que el tren ligero ya no está en riesgo, es decir, en el sentido de que ya está el dinero asignado, están terminando las constructoras. También para el presidente sería muy costoso no hacerlo, ¿no? Claro, pero hay un costo político alto en ese tema. En el Peribús no está participando, o sea, está decidiendo jugarse, digamos, es decir, como ya no me salió el abrazos, no ramalazos, se juega en volverse a subir al ring. Espero que con estrategia. Porque el problema es también que no se ve cuál es la estrategia, qué es lo que quiere el gobernador, más allá de haber llamado la atención, digamos, que sí la llamó. Pero no suficiente. Pero yo creo que no. Yo esperaba que al día siguiente tuviera alguna repercusión nacional y no. Nacional. No pasó nada. Es innecesario. A ver, si hace esta declaración en la FIL del año que entra, te la compro completa porque empieza año electoral, Claro, pero en un año antes del proceso le dices, ¿cómo para qué? Porque además, ojo, a la gente de Jalisco le dijo, a ver, el voto de la gente de Jalisco les dijo, yo voté por López Obrador, voté por Alfaro, pónganse de acuerdo. Ese es el mandato ciudadano, así de sencillo. Fíjate, a ver, a mí me gustó el mensaje del gobernador. A mí me pareció que un mensaje, pues al estilo de la personalidad de... Sí, al estilo Jalisco, digamos. Al estilo Jalisco, pues. Al estilo Alfaro. Sí, bueno, pero al estilo Alfaro. Sí. A mí me gustó el mensaje, me parece que es un mensaje claro respecto a lo señalado. Lo que no estoy seguro es que haya sido el momento adecuado. Coincido contigo en eso. Ahora, espero, y como tú lo tocaste en tu columna del Informador, que sea así como una retrospectiva personal. A ver, claro. si le estoy pidiendo al presidente, no es el tiempo de
aquí se dice, nuestro silencio hoy, por miedo, por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana. Lo que sí es que nos abrió la cancha padrísimo, ¿eh? Nos dijo, vamos a debatir. Perfecto. Y lo nacional y lo local. Lo local, me parece, ese mensaje me parece que si está incluido, me parece que es muy positivo. Y la otra es que espero que haya una estrategia, porque, bueno, ya se habla de la revisión del pacto federal, en donde se suman los gobernadores de Guanajuato, de Chihuahua, de Durango, Tamaulipas, de Durango. Entonces, si esto es así, entonces pareciera que sí hay una estrategia, porque si no va a pasar lo mismo con el huachicol. Sale, digamos, el gobernador muy fuerte en la lucha contra, las afectaciones que había en Jalisco por la falta de gasolina, pero luego tuvo que doblar las manos, como bien lo ha señalado. No, y los gobernadores que reculan. A ver, después de esas declaraciones, López Obrador le hace ojitos al gobernador panista de Tamaulipas. Es decir, la estrategia de dejarlo solo. ¿Por qué? Porque lo acababan de golpear con el tema que lo estaba investigando el señor Nieto, que es la canica libre en todo este análisis. Nunca sabes para dónde va a pegar, ¿no? Y que yo creo que supongo que al único que sí le informa, porque no le informa Hacienda y no le informa la Fiscalía, supongo que sí, espero que sí le informe al presidente. Suponemos que sí. Pues hay que ver, como lo que te decías, a ver si no hay alguna otra repercusión o de qué tenemos la repercusión, porque el presidente, sabemos, la guarda. O sea, de hecho, no ha hecho una sola mención. Por eso creo que no sé si el discurso de Alfaro llegó a sobrepasar el ámbito de la FIL, o no, porque ya tenía encima... Sí, salió del periférico, o se quedó en el peribús. Sí. Oye, otro tema local, bueno, lo del pacto del federalismo, o sea, ¿es fácil romper el pacto que hay con el gobierno federal respecto a los recursos? Ya lo escuchamos a todos los gobernadores diciendo, oye, recibo menos de lo que doy. ¿Cómo la ven? A ver, para mí, por supuesto que en este país es necesario rehacer el pacto federal, porque sí es cierto, y ahí le concedo toda la razón al gobernador, de que hay una sumisión estructural enorme de los gobiernos de los estados a la federación. Tenemos un superpoder ejecutivo federal y tenemos gobernadores que no, la verdad es que institucionalmente tienen pocas capacidades. Por supuesto que a mí me parece que es fundamental que lo revisemos, ¿no? Sobre todo en temas, no solo en temas de presupuesto, en temas, por ejemplo, el tema de aguas. Es un asunto que no está, que no se tiene que tratar. El asunto de la explotación de recursos naturales, el tema de playas, todos esos asuntos se tendrían que repensar, y yo creo que sí necesitamos en este país eso. Sin embargo, yo creo que es una discusión que tiene que surgir no de la clase política, sino de la ciudadanía, de la academia, de las organizaciones. Porque el gran riesgo que hemos tenido es que de repente nos metemos en grandes temas donde evidentemente la clase política está pensando en el corto plazo, es decir, en su necesidad política del día de mañana o la elección que sigue. Y estos temas requieren de un debate mucho más profundo, donde a mí me parece que el protagonista principal tiene que ser la sociedad. Lo que yo entiendo es que están hablando de una revisión del pacto de coordinación fiscal. El día de mañana habrá una reunión en la que estará presente el gobernador de Chihuahua. Se dice que de los 10 gobernadores panistas, 9 están a favor de esta revisión, y se agregan el caso de Enrique Alfaro, que por cierto no es la primera vez que lo dice, que se necesita revisar la coordinación, incluso el pacto federal. Hace 2 o 3 semanas el gobernador habló de que Jalisco estaría revisando su posición dentro del pacto federal. A ver, lo que hay que aclarar es que hay una fórmula de reparto, que esa se respetó totalmente. Pero los estados estaban acostumbrados a recibir de otras bolsas, ¿sí?, que fueron las que quitó el presidente. Entonces, el presidente dice, a ver, yo les di lo que dice la Constitución que les tengo que dar, ¿sí? Lo otro eran usos y costumbres, por decirlo de alguna manera, y que era la forma en que el gobierno federal controla a los estados, o controlaba a los estados. Como los apretaba, tal cual. Te doy esto, pero tranquilo, hay otras bolsitas. Fox desperdigó todos los recursos petroleros literalmente a lo baboso, los tiramos a la basura, dándoselos a los gobernadores. Entonces el presidente dice, cambiaron las prioridades, la prioridad es el sur y la prioridad son los pobres.
Entonces les doy lo que les toca, no les va, ni un peso menos, pero las otras bolsas ya no existen. Lo mismo le hizo las universidades. Te doy lo que te toca, pero las famosas bolsas concursables ya no existen. Entonces, no se trata solo de revisar el pacto federal, sino qué estamos haciendo con el presupuesto, o sea, cómo estamos presupuestando. Porque, digamos, a lo mejor pues hay que subirle a la fórmula, o a lo mejor los estados digan que cada quien cobre su IVA y se quede con él, ¿no? O que haya impuestos estatales. Lo que se haya venido proponiendo, de que haya, se cobre el predial de parte de los estados y de parte de los municipios, etcétera. Lo que es cierto, y me decía alguien que sabe mucho de esos temas, es muy difícil que el presidente llegue al 21 sin la reforma fiscal. Él quiere pasarla después de la elección y yo creo que no va a poder. El año que entra va a tener que haber una gran reforma fiscal y ese va a ser el momento de que los estados participen en una reforma fiscal de verdad, ¿no? Donde, ojo, también la parte de no la contribución, pero la capacidad de recaudación de los estados es pobrísima en general, ¿eh? Porque siempre le hacían así el gobierno federal, el gobierno les mandaba su IVA y tan. Es una posición muy comodina, vamos a decirlo así. Sí, pero a ver, eso también puede tener alguna repercusión. Ante esta falta de recursos que lleguen del gobierno federal, los estados van a tener que buscar fórmulas para recaudar. Hay una muy sencilla, los estados pueden cobrar 2 puntos más de IVA, ¿sí? Y nadie quiere hacerlo. Claro, ¿no? Tiene un costo. No, claro, o temas, un habíamos costo dicho, impuestos, por ejemplo, en sector turístico, o el tema de la tenencia. Digo, yo sé que es muy... Todo es antipopular, a nadie le gusta muy poco popular, pero ojo, es un impuesto que puede ser muy progresivo, ¿no? Bien. Nos vamos. Diego, muchas gracias. Juan María. Al contrario, muchas gracias. Buenas Jorge, noches. gracias. Y a usted que nos ve, lo esperamos la próxima semana en otro programa para opinar.